Bien. Bueno, entonces la tele, digo, empieza a establecerse de manera muy lenta, qué sé yo. Nace el canal es Canal 7, lo gerenciaba a ese Canal 7 el propio Yankelevich. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan en internet alguna placa original, vieron que antes de las transmisiones en la tele, los canales de televisión emitían una placa que era lo que se llama señal de ajuste, lo que se llamaba señal de ajuste. Entonces, cada día, antes de iniciar las transmisiones, aparece una placa, aparece una lámina, digamos, en la pantalla de la tele, y la placa que aparecía decía Canal 7 Radio Belgrano en estos primeros años. Era un canal estatal, gerenciado por un empresario privado como Yankelevich, cuyo rol nunca fue aclarado, si era funcionario del gobierno, si era un empresario que había sido convencido por Evita o había mediado algún arreglo económico, eso no lo sabemos. Tenemos la versión de la familia de Yankelevich, tenemos otras versiones distintas que se han investigado, colegas, investigadoras, investigadores, pero en fin. Tenemos que la programación era tercerizada y tenemos que había un gobierno muy preocupado no por la tele, sino por la radio, por los diarios y por las revistas. Y no solamente se preocupaba por esos diarios, radios y revistas, sino que además se ocupaba de ellos. ¿Qué no podemos decir del gobierno de Perón? Que el gobierno monopolizó los medios. Eso no podemos decirlo. Sí podemos decirlo que era un sistema de medios oligopolizado por el gobierno. Es decir, ¿había medios privados? Sí. No eran todos del Estado. Monopolio estatal de los medios de comunicación es lo que había en la Unión Soviética o es lo que hay hoy en Cuba. Solo el Estado puede ser dueño de medios de comunicación. Igual en Cuba, aunque la Constitución establece esto que estoy diciendo, sin embargo hay muchos medios digitales que no son estatales y el gobierno de alguna forma convive con eso. Para mal o para bien, muchas veces para mal, pero en fin. No, eso no es el gobierno de Perón. En los gobiernos de Perón hubo muchos medios privados. Y hubo muchos medios privados que planteaban críticas moderadas. Una vez que algún funcionario del gobierno entendía que la crítica se pasaba de alguna raya, entonces el gobierno ejercía presión y esos medios terminaban o en manos de empresarios amigos del gobierno, pero empresarios privados. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, es como si yo dijera que La Nación Más hoy es de Milei. Y no es del Milei. O sea, es un medio privado. Que sea oficialista la mayor parte del tiempo, no lo hace de Milei. ¿Sí? O que página 12 en en los gobiernos de Cristina Fernández era de Cristina Fernández. No, era un medio privado. ¿Está bien la diferencia? O sea, no podemos decir que había monopolio de medios en los gobiernos de Perón. No podemos decirlo. ¿Está? En el año 53, Evita muere el 26 de julio del 52. Por supuesto, ese es un golpazo para Perón y para el gobierno, porque además Evita no era una primera dama, ¿entiendes? O sea, era una figura política, estelar, en muchos aspectos más querida que el propio Perón, por algunos sectores sociales más querida que el propio Perón, y también más odiada que el propio Perón por algunos sectores sociales. ¿Sí? Pero una figura estelar, una figura principalísima. De hecho, vieron, ustedes saben, supongo, lo habrán visto en Historia Argentina, o sea, Evita iba a ser la candidata a vicepresidenta en la elección del año 52, precisamente, cuando termina el primer mandato de Perón, pero no puede serlo porque su cáncer estaba muy avanzado. Entonces, ahí es la famosa frase de renuncio a los honores, pero no a la lucha. O sea, la idea de el renunciamiento de Eva Perón. Bueno, en fin, la liturgia peronista, si alguien de ustedes se interesa en la historia argentina contemporánea, en fin, eso es clave, ¿no? Y por eso mismo
es un golpazo político para el gobierno, más allá del golpazo emocional que habrá tenido Perón, porque se murió su mujer, como es lógico, pero es un golpazo político. El gobierno queda debilitado políticamente, pero además cambian las condiciones económicas mundiales. La Argentina ya no vive, como sí había vivido en su primer gobierno, un periodo de prosperidad económica. No, eso se termina en el segundo gobierno de Perón. Y comienza una etapa de polarización ya no solo política, sino social y religiosa, muy profunda. Tanto es así que la Iglesia Católica empieza a ser un dispositivo opositor al gobierno de Perón y iba a decir monsergas, en las, ¿cómo se dice? Misas. En las misas de las iglesias se bajaba línea contra el gobierno de Perón. ¿Sí? Bueno, y hay gigantescas movilizaciones y azonadas militares, ¿sí?, que empiezan a ser cada vez más regulares, sobre todo en el 54 y 55. De hecho, el golpe de Estado vieron que es en septiembre del 55, el 16 de septiembre, si no estoy equivocado, pero en junio del 55 hay un bombardeo a Plaza de Mayo que mata a más de 300 personas de la Fuerza Aérea. ¿Tá? Un bombardeo en Plaza de Mayo. Entonces, quiero decir, si hablamos de polarización, hay que pensar en estas cosas. También es verdad que el peronismo convocaba a quemar iglesias o a quemar locales partidarios de los partidos políticos opositores al peronismo. Eso también es cierto. Y eso ocurrió. Bueno, siempre les recomiendo, porque es un libro fabuloso, hermoso, es un libro, es una ficción, es una novela, de Guillermo Sacomano, que se llama La lengua del malón, que está ubicada temporalmente, esa novela, entre los años 53 y 55, pongámosle, en la Argentina, y hay una reconstrucción histórica muy fiel, a pesar de que es una ficción, es una historia de ficción, pero hay una reconstrucción histórica muy fiel del clima de época, polarizado, en esa excelentísima novela de Sacomano. Bueno, en el año 53, Perón promueve la sanción de una ley de radiodifusión por parte del Congreso, que va a ser la primera ley de radiodifusión que sanciona el Congreso argentino antes de 2009. La primera y única ley de radiodifusión que sanciona el Congreso argentino antes de 2009. Todas las demás leyes de radiodifusión fueron decretadas por dictaduras. Esta del 53 y la de 2009 fueron las únicas que votó, que discutió, tramitó y sancionó el Congreso Nacional. ¿Sí? Esta ley del año 53 lleva el número 14241. Creo que hay un error de tipeo en el texto de arriba, en el número. ¿No? Igual, como les dije, a mí los números no me interesan, pero sí me interesa lo que viene a continuación, que es ¿qué dice esta ley? ¿No? Esta ley plantea que la radiodifusión es un servicio de interés público, no es un servicio público. Y acá nosotros tenemos que hacer un link con dos cuestiones. Una, con lo que dije de la Constitución vigente, que es la Constitución del 49. Si Perón hubiera querido que los medios de comunicación sean estatales, hubiese entonces planteado que la radiodifusión es un servicio público, porque la Constitución vigente en 1953 establecía que los servicios públicos son gestionados por el Estado. Pero esa no era la idea de Perón. Perón no quería que los medios de comunicación fueran estatales. Eso, de nuevo, creo que es muy importante señalarlo porque en el imaginario de las personas semipolitizadas de nuestro país, Perón está asociado a la ampliación de las capacidades estatales, para decirlo de manera elegante. ¿Sí? Pero él no quería que los medios fueran estatales. No lo quería. Bien. Entonces, y ese es uno de los puntos
al que nos remite la declaración de servicio de interés público en esta ley. La segunda cuestión a la que nos remite es a la clase que yo les di sobre servicio público, por lo cual, digamos, un servicio público tiene que garantizar, ¿se acuerdan, no? Continuidad, estabilidad, acceso, cobertura, bueno, todo lo cual tampoco estaba en la cabeza de Perón. Perón no tenía esa idea sobre los medios. Para Perón estaba bien que los medios fueran privados y comerciales. Lo que él quería que los medios hablaran bien de él. Eso es todo lo que quería, ¿no? En realidad es todo lo que quieren todos los presidentes, en definitiva. Solo que algunos presidentes, frente al hecho de que no hablan muy bien de ellos, dicen que los que no hablan bien de ellos son esbirros y hay que, ¿no? Y hay otros presidentes que en privado dirán, mira, este o esta que me está criticando es un hijo de puta, pero se la bancan, más o menos, porque están ocupando un lugar institucional, ¿no? Bueno, Perón, entonces, plantea que esta ley plantea en esta ley que la radiodifusión es servicio de interés público. Plantea que las licencias son otorgadas por 20 años a argentinos, nativos, que tiene que haber solvencia económica para acceder a una licencia, o sea, seguimos con lo que dije la vez pasada, que viene ya desde el decreto del año 1933, que es billetera mata galán, ¿no? O sea, tienen que ser empresarios los licenciatarios de radio y televisión. Plantea que la radiodifusión en la Argentina va a estar organizada en 3 grandes redes. Una red que es la red cuya cabecera es Belgrano, otra red cuya cabecera es Mitre, otra red Mitre o El Mundo, según el texto que consultemos, la cabecera es una u otra, pero la red es la misma, es la segunda red, y una tercera red cuya cabecera es Splendid. ¿Está bien? Entonces, a la pregunta de el modelo de estructura del sistema de medios de radio y televisión de Perón, ¿era un modelo concentrado o descentralizado? La respuesta es hiperconcentrado. O sea, había 3 redes. ¿Entienden? Quiero decir, si alguno de nosotros, leyendo el informe McBride, leyendo todo lo que dice el informe McBride sobre los riesgos y los problemas que tiene la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, leemos luego la ley 14241 que votó el Congreso en 1953, vamos a llegar a la conclusión de que es una ley que, como alienta la concentración de la propiedad de la radio y la televisión, entonces no es muy pluralista. ¿Está bien? Porque son pocas redes en manos de pocos empresarios. Así que no hay ahí una idea de democratización, palabra con la que hoy pensamos a los medios de comunicación, no en 1953, pero otras disposiciones legales antes de 1953 y después de 1953 sí establecían límites a la concentración de la propiedad. No es el caso de esta ley de 1953, ¿no? Siguiente cuestión. ¿Plantea cuestiones de censura previa? Bueno, sí. Claro, pluralismo formal, dice Luciana. Sí. Lo que pasa es que no sé a qué te referís con pluralismo formal, Luciana, no sé si... No, tomaba una cita del texto que cuando lo leí, Ah, bueno, lo leí en partes el texto en algunos sí. momentos. Me encantaba leerlo, pero la vida es compleja. Entonces me cansaba y retomaba. Que cuando lo leí la primera vez me quedó ahí como boyando y creo que resumía bien y la cita dice pluralismo formal, entre paréntesis, no real, y una élite económica y política. Claro. Eso. Y lo traía a cuenta porque me parecía clarificado. Trato de interpretar eso que dice el texto. No estoy seguro de si el autor quiere decir lo que voy a comentar, pero pluralismo formal supongo que él alude a una noción que en las teorías de la comunicación se llama
pluralidad de emisores, que no es lo mismo que pluralismo de contenidos, ¿no? O sea, uno puede tener, porque si estuviera Perón acá en esta clase, diría, che, me estás juzgando mal porque vos estás diciendo que la concentración en 3 redes atenta contra el pluralismo, pero hay 3 redes y ninguna es del gobierno. Así que hay pluralidad de emisores. Entonces yo a esa observación le diría, sí, habrá pluralidad de emisores, pero si es el gobierno el que entrega las licencias de esas 3 redes y hay concentración, porque hay solo 3 redes, entonces la eventual pluralidad de emisores, que tampoco es muy mucha, digamos, no es muy numerosa en cantidad, no asegura pluralismo de contenidos, como no lo aseguró al pluralismo de contenidos. ¿Está bien? Bien. Sí, no sé si alguien. Bueno. No, que yo lo pensaba por el lado de la diversidad. O sea, Claro, desde ahí no lo hay entendí. diversidad de Entiendo que es lo que vos contenidos. decís, pero claro, ahí va, está bien. Porque pluralismo es, para decirlo de manera más clara, pluralismo es un concepto que tiene 2 condiciones. Uno es pluralidad de emisores y otra es diversidad de contenidos. Las 2 son necesarias, no una sola, ¿no? Bueno, no importa. A lo que voy es, había una fuerte concentración de la propiedad, planteaba efectivamente censura previa. Esta ley prohíbe noticias contrarias a las buenas costumbres o que incitaran a la traición contra el Estado o a la rebeldía contra las autoridades. Eso es fuerte, ¿sí? Porque ¿quién juzga un contenido? ¿Quién juzga si un contenido está incitando a la rebeldía contra las autoridades? Si uno dice, este gobierno castiga a la masa de jubilados y los condena a una existencia subhumana, y esto hay que evitarlo, estoy alentando a la rebeldía contra las autoridades, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil hablar de política de manera crítica sin que las autoridades entiendan que uno está alentando la rebeldía. Bueno, no importa, ¿no? Lo que digo es que este es claramente, este párrafo que acabo de mencionar de la ley es una norma de censura previa, ¿no? Esta ley, esto es muy importante lo que voy a decirles, porque muchas veces se presta a confusión. En el texto, arriba, cuenta que la ley organiza 3 grandes redes, que son las que dije, y que esas redes estaban compuestas por distintas emisoras de radio con cabeceras, y además dice que cada una de esas redes iba a tener un canal de televisión también. Había un canal de televisión, era el canal 7, que estaba asociado, como dijimos, a Radio Belgrano. ¿De acuerdo? Entonces, la red de Radio Belgrano era una red que incluía al canal 7 que ya operaba, que ya estaba en funcionamiento, que ya emitía. Las otras 2 redes, la red de Radio Mitre o El Mundo y la red de Radio Splendid, según esta ley, iban a crear canales de televisión, o sea, iban a poder tener un canal de televisión, pero no lo tuvieron a ese canal de televisión. O sea, el canal de televisión que esta ley autorizó a que fueran a tener son canales que nunca se crearon. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Así que la ley es sancionada en 1953, en 1955 se produce el golpe de Estado y entre 1953 y 1955 siguió funcionando un solo canal de televisión, que fue el Canal 7. ¿Qué pasó? La ley establecía que en los 90 días posteriores a la sanción a la publicación de la ley, dice,
En los 90 días posteriores a la publicación de la presente, el Poder Ejecutivo deberá llamar a licitación, a concurso, para otorgar la licencia de la red A, de la red B y de la red C. ¿Estamos? 90 días, 3 meses. El gobierno, en lugar de tomarse 3 meses, como decía la ley que el propio gobierno había promovido, que tenía que tomarse, se tomó 7 meses, no 3, 7. ¿Está bien? O sea, fue un poco más lerdo de lo que había calculado para hacer el concurso para entregar las licencias. Al cabo de 7 meses entregó las licencias. ¿A quiénes? A empresarios amigos del gobierno. Empresarios privados, pero amigos del gobierno. Por ejemplo, la red de Radio Belgrano quedó a cargo de un empresario que fue muy importante durante los 2 primeros gobiernos de Perón, que se llamaba Jorge Antonio. Un empresario realmente muy allegado, muy cercano a Perón, y un tipo, uno de los capitales argentinos de esa época más importantes. ¿Sí? Entonces, él quedó a cargo de Radio Belgrano. Aloé, Carlos Vicente Aloé, quedó a cargo de la que sería Radio Mitre o El Mundo, esa red. O sea, empresarios amigos del gobierno. ¿Está? Como digo, hay un tema formal en la asignación de esas licencias, que es que se superó el plazo que la propia ley preveía para que las mismas fueran entregadas. Entonces, bien, las licencias se entregan en el año 54. ¿Ok? Que la red de Radio Belgrano se asignara a Jorge Antonio, un empresario privado, significa que Canal 7 fue entregado a ese empresario. ¿Estamos? Eso significa que durante un periodo muy corto de la vida de Canal 7 fue privado. Eso en general no se sabe. Y eso en general, como decía yo antes, va a contramano del imaginario que existe sobre Perón. Porque nosotros decimos, Perón era estatista. ¿Cuál fue el único gobierno de la historia argentina que privatizó Canal 7? Perón. No Milei. No Menem. Perón. ¿Entienden? O sea, es como, si uno le dice esto a un peronista de pura cepa, si es que queda alguno, bueno, se saltan a la yugular. Yo, como soy un provocador nato, y cuando era joven era mucho más provocador que ahora, que estoy moderado, ya la vida me fue cacheteando, se lo decía a mis compañeros peronistas, y claro, ellos se ponían rabiosos, pero yo les mostraba la documentación, con la verdad no ofendo ni temo. Así que, efectivamente, Perón privatizó Canal 7, te guste o no te guste. ¿Sí? Ahora que probablemente haya menos peronistas y sean todos libertarios, ustedes tienen que reivindicarlo a Perón, viejo, si son libertarios. Porque Perón privatizó, o sea, Perón efectivamente achicó el Estado en este tema. Ahí va, ¿no? Viva la libertad, carajo, viva Perón, carajo. ¿No? Bueno, fuera de broma, todo esto que digo es en broma, la clase queda grabada, ya veo que mañana me escrachan en no sé dónde, pero fuera de broma, todo eso fue broma. Lo cierto es que efectivamente, Canal 7, entre el 54 y septiembre de 1955, que se produce el golpe de Estado, Canal 7 fue privado. Esta ley también establecía que iba a haber un servicio oficial de radiodifusión con Radio Nacional, que siguió siendo estatal, y con un canal de televisión que el Estado iba a crear en el futuro, pero que no creó porque el segundo gobierno de Perón, como digo, fue derrocado. Entonces, parte de la proyección que había en esta ley no se concretó, ni se concretaron los canales que iban a crearse de las redes El Mundo, Omitre y Splendid, ni se concretó la apertura de un nuevo canal estatal dentro del Servicio Oficial de Radiodifusión. Eso no se concretó. Está escrito en la ley fue interrumpida, como todo el gobierno de Perón, con el golpe de Estado, así que eso quedó interrumpido. ¿Está? Cuando
vieron que a Perón lo derroca el general, el que es designado por las Fuerzas Armadas como presidente tras el golpe de Estado de septiembre del año 55, es el general Lonardi. ¿Sí? Ese general Lonardi tiene una presidencia muy breve porque los hombres fuertes del golpe de Estado, que son Pedro Eugenio Aramburu y Rojas, el almirante Isaac Rojas, esos dos hombres fuertes, a su vez, se confabulan para echarlo a su títere, que era Lonardi, porque Lonardi asume la presidencia creyéndosela y dice, acá no hay vencedores ni vencidos. Y entonces Aramburu y Rojas le dicen, no, flaco, vos no entendiste nada. Nosotros dimos el golpe de Estado porque hay vencedores, que somos nosotros, y hay vencidos, que es Perón, que son los peronistas. Y este golpe de Estado es un golpe de Estado para desperonizar la Argentina. ¿Está? O sea, es un golpe de Estado básicamente que es un golpe de Estado antiperonista. Y por eso es un golpe de Estado que contó con el apoyo de muchas fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria en el Congreso de la Nación, formaciones políticas que participaban del juego democrático, que apoyaron el golpe de Estado contra Perón. ¿Está? O sea, celebraron que a Perón lo derrocaran las armas y no los votos. ¿Sí? Porque ellos no podían ganarle las elecciones. Bueno, esta cuestión de que Canal 7 fue privado, esta cuestión de que los canales privados que la ley establecía que se iban a crear en las dos redes que no tenían canales de televisión, finalmente no se crearon. Esta cuestión de que la licitación que hace el gobierno de Perón demora 4 meses más de lo que la propia ley preveía. Son cuestiones que, si ustedes quieren, son un poco de detalle, pero son cuestiones importantes para entender por qué las cosas fueron como fueron. O sea, si yo no entiendo esto de los 90 días y los 7 meses, resulta que no voy a entender, esto lo vamos a ver en la próxima clase, por qué motivo la autodenominada Revolución Libertadora anula la licitación que hizo el peronismo, porque la anula por este problema formal, ¿sí? Porque no se cumplió el plazo legal que la ley vigente establecía. ¿Está? Entonces es como que se la sirvieron en bandeja en un punto, porque encontraron la excusa legal, formal, legal, para anular esa licitación. Al anular esa licitación, Canal 7 vuelve a manos del Estado, paradójicamente a manos de un Estado dictatorial, a manos del Estado de Aramburu y Rojas. Entonces, un gobierno democrático, súper popular, privatiza Canal 7, que además en otros órdenes de la actividad económica fue muy estatista ese mismo gobierno, pero privatiza Canal 7 y la dictadura que lo derroca estatiza Canal 7. Acá tenemos paradojas que son siempre interesantes, porque las paradojas nos sirven para buscar semejanzas y diferencias en distintos periodos históricos, ¿no? No sé si tienen preguntas o comentarios. ¿No? Ok, bueno, si no, no sé, alguien se desmuteó, no vi quién. No, solo, no sé si se escucha bien. Se escucha. Bien. No, que se notaba mucho el contraste entre el texto de Ford y Rivera, que como que apoyaban muchísimo al gobierno de Perón y, o sea, notaban todos los rasgos positivos y siento que este texto es mucho más, como que lo golpea un poco más duro desde otro ámbito. Totalmente de acuerdo. Esta es otra paradoja a la que les voy a comentar, que es que Sergio Arribá es muy peronista. No se nota en el texto. Más bien, uno, si no lo conoce a Sergio Arribá, yo lo conozco, si uno no lo conoce, podría sospechar que es más bien antiperonista o, sí, que no le gusta mucho. O muy crítico, claro. Muy crítico, pero bueno, él es muy peronista. Así que
Otra paradoja tenemos. Pero sí, Ford y Rivera no solamente eran peronistas ellos, también es un texto, el de Ford y Rivera, para mí, mucho más rico conceptualmente. Este es un texto que yo creo que nos ayuda mucho a ordenar cronológicamente un periodo, marcando algunas medidas de gobierno importantes que hubo en este periodo. Pero el de Ford y Rivera es más complejo, en el sentido, tiene más, para mí, más vuelo, más riqueza. Pero bueno, los dos textos Sí, sí. funcionan bien en el objetivo que tiene dentro del programa, ¿no? Bueno, nada, sí, tenés razón, es mucho más crítico. Es mucho más crítico, sí. No es muy común encontrar textos académicos muy elogiosos de la política de medios de los dos gobiernos primeros de Perón. De hecho, nosotros más adelante vamos a leer reflexiones del Perón mayor, del Perón ya de los años 70, donde el propio Perón es bastante autocrítico de su política de medios en sus dos primeros gobiernos. Y sí abundan, en cambio, o sea, no es fácil encontrar textos elogiosos de este periodo, del gobierno en este periodo, de la política de medios del gobierno en este periodo, pero sí es muy fácil encontrar libros muy críticos. Por ejemplo, la periodista Silvia Mercado, que es una de las periodistas con las que está obsesionado el presidente actual, que es una periodista que coincide mucho en su pensamiento con el presidente actual. Ella es autora de un libro sobre Appold, que era el secretario de Informaciones del gobierno, de los dos gobiernos de Perón, que era un tipo muy poderoso y es el que organizó esta licitación del año 53. ¿Sí? No recuerdo el nombre del libro de Silvia Mercado. No es un libro... Bueno, yo no lo recomiendo en mis clases, pero bueno, es uno de los muchos libros que hay escritos sobre el periodo. Un libro mucho más ecuánime, aunque no es sobre el gobierno de Perón, pero sí abarca los dos primeros gobiernos de Perón, es el de Martín Sivak sobre la historia de Clarín, que como Clarín fue fundado en 1945 por Roberto Noble, entonces la infancia del diario Clarín coincide con los dos primeros gobiernos de Perón. Y de hecho, y cierro con esto, de hecho, el diario Clarín fue el primer diario que reconoció el triunfo de Perón en 1946 en las urnas. Porque los demás diarios fueron muy ambiguos al día siguiente acerca de si reconocer o no el triunfo electoral de Perón. O inventar fraude. Inventar que había, o publicar fake news, quiero decir. Fueron muy ambiguos. Si ustedes ven las tapas y los contenidos de los diarios al día siguiente de la elección que gana Perón. Clarín, Roberto Noble, que en la campaña electoral jugó contra Perón, fue el primero que reconoció el triunfo de Perón, y Roberto Noble, podríamos decir que fue, o sea, Clarín, fue muy pro gobierno durante los dos gobiernos de Perón, y el día del golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, el 16 de septiembre de 1955, se transformó en furiosamente antiperonista y pro Revolución Libertadora, ¿no? Así que el señor Noble se puede decir muchas cosas, pero no que no tenía olfato a la hora de alinearse con el poder de turno. Bueno, nos vemos el martes próximo, ¿sí? Que estén bien. Chao. Marti. Sí. Chao, profe.